Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por la oportunidad que nos permite estar hoy reunidos por este medio. Señor, muchas gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú nos permites hoy reunirnos, Señor, a estudiar tu palabra. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que ha apartado este tiempo, Señor, este espacio para escuchar tu palabra, Señor, para edificarnos en el conocimiento de tu palabra, Señor. Gracias por la vida del pastor Juan, Señor, porque ha sacado también de su tiempo para compartir el conocimiento que tú has traído a su vida, Señor, con cada uno de nosotros. Pedimos que este sea un tiempo de edificación, Señor, donde nuestra fe sea afirmada, Señor, y donde nuestro corazón se acerque más y más a tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Pastor Juan, estamos en sus manos. Muy bien. Gracias, hermano Pastor Juan Esteban. Dios lo bendiga. Y a los hermanos que están esta noche en esta reunión, decirles que si Dios nos permite, vamos a continuar con el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 10, y que esta noche vamos a abordar con la ayuda del Señor un tema que en mi opinión es muy importante porque es un contenido profético que tendrá cumplimiento a partir del capítulo 4, donde con la ayuda del Señor pues lo podemos estudiar un poco más. El versículo 10, que es de un contenido realmente grande, proféticamente y con un contenido apocalíptico muy, muy importante a tener en cuenta. Dice el verso 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Esta parte ya la estudiamos en una ocasión anterior. Luego dice, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que están o a los que moran en la tierra. Este texto tiene una promesa en razón de que la iglesia, en este caso Filadelfia, que es una representación de la iglesia obviamente en sus tiempos, en este caso la iglesia hoy, esta iglesia guardó la palabra de Dios. Así que cuando la iglesia guarda la palabra de Dios, la palabra de mi paciencia es de mi persistencia, de mi continuidad, en fin, de mi perseverancia o de la perseverancia que tenemos los santos. Y vimos que la Biblia dice que el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Luego, en respuesta o como bendición a la fidelidad de guardar la palabra, seguidamente después de la coma el texto dice, yo también te guardaré. Veíamos que la promesa del guardador o del protector es Dios y que los guardados son los creyentes. Es decir, que los guardados es la iglesia del Señor o los creyentes y el que guarda o protege es obviamente el Señor. Luego ese versículo está diciendo en la parte que continúa, dice, ¿de qué va a guardarnos Dios o de qué va a guardar Dios a la iglesia? Pues la va a guardar de la hora de prueba. Note que el texto en esa parte final dice, o la parte intermedia mejor, dice, de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces el texto está diciendo que por cuanto la iglesia está guardando la palabra de la paciencia o la palabra de persistir y de perseverar y de mantenerse fiel al Señor, entonces Dios promete también guardar. ¿De qué? ¿Y a quiénes? Obviamente a la iglesia, a los creyentes, y guardar de... uno lee el texto y va así como muy rápido, pero el contenido es realmente grande, con una profunda riqueza en el contenido del lenguaje apocalíptico o del lenguaje profético que la Biblia está encerrando allí. Dice que el Señor guarda a la iglesia de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Sobre la gran tribulación hay tres posturas, que es la antitribulacionista, es decir, que la iglesia se irá antes de la gran tribulación. Los que manejan la medio tribulacionista es que la iglesia se irá en la mitad de la gran tribulación, será raptada. Y la post-tribulacionista es que la iglesia será raptada después de la gran tribulación. Nosotros, los tres contenidos
tienen tienen base bíblica, pero hay que interpretar dentro del texto y obviamente luego recurrir al contenido de otras escrituras dentro de las Sagradas Escrituras para ir entendiendo un poco esto. Nosotros como Iglesia Cuadrangular, por la postura interpretativa de la fundadora Aimee Semple Mcpherson, pues la iglesia es antitribulacionista, es decir, nosotros como Iglesia Cuadrangular, doctrinalmente hablando, nos ubicamos en la declaración o en la esperanza del contenido bíblico de que la iglesia no pasará la gran tribulación. Porque una cosa es la gran tribulación y otra cosa son las persecuciones y son las tribulaciones. Es decir, la iglesia ha venido en una tribulación, en una persecución de una manera abierta y en ocasiones soterrada, pero al fin y al cabo persecución que el enemigo siempre ha hecho a la iglesia. Así que desde este texto dice que el Señor guardará a la iglesia de la hora de prueba. La palabra hora aquí es una manera de decir la hora de, por decirlo, nosotros decimos, bueno, llegó la hora del viaje, pero no sabemos cuánto va a demorar el viaje. Decimos nosotros, llegó la hora de dormir, no sabemos cuánto vamos a dormir, pero más o menos nos aproximamos a tener una idea. Cuando dice la hora de prueba, no está diciendo que es una hora, sino que es una figura de un lapso, periodo de tiempo en el que la humanidad realmente tendrá que soportar una condición muy, muy difícil. La nueva traducción viviente, si ustedes la tienen cuando deseen, pues la miran. Otra cosa que quiero pedirles esta noche es que por favor tengan sus lapiceros y sus cuadernos para tomar notas, sobre todo para tomar los versículos, porque más adelante vamos a ver bastantes escrituras cuando nos acerquemos un poquito al día de Dios. Pero la nueva traducción viviente dice en este texto, de la hora de prueba, dice, gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Es decir, aquí la palabra mundo es la tierra habitada, a los habitantes, al mundo habitado o tierra habitada. Bien. Este mismo versículo 10, sobre lo que quiero comenzar a decirles, periodo de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Es decir, pensemos un poquito en esto. Periodo, dice la nueva traducción viviente, periodo de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Todo indica que esta hora de prueba corresponde a los acontecimientos del día de Dios. El día de Dios en las Escrituras es realmente el día en el que Dios juzgará a la humanidad. Este día de Dios está ampliamente profetizado en el Antiguo Testamento y tendrá su desarrollo a partir de lo descrito o narrado o revelado en el capítulo 4 de Apocalipsis. Los primeros dos capítulos, el capítulo 1 son las cosas que Juan ve de la revelación de Jesucristo y de la orden de escribir y de la posición que tiene la iglesia en la mano del Señor y de los 7 ángeles o quienes ministran al Señor. Pero a partir del capítulo 2 y capítulo 3 tenemos ese tiempo de la iglesia y los momentos históricos y el espacio o la iglesia en su espacio y tiempo, el que a través de los siglos ha mantenido, tiempos de fidelidad, tiempo de infectarse doctrinalmente y tiempo realmente de enfrentar dificultades. Pues eso es la iglesia realmente y nosotros estamos en este tiempo y la iglesia de la Odisea pues es bien, bien importante. La Odisea de Filadelfia, la Odisea la veremos Dios mediante más adelante. Aquí vamos a demorarnos un poquito. Entonces, luego, este versículo, una vez finalizado el capítulo 3, se entra en el capítulo 4 sobre las cosas que serán. Recuerda que el versículo 19 nos da en alguna medida la estructura del material apocalíptico o del lenguaje apocalíptico que está utilizando el libro Apocalipsis o Juan al escribir o el Espíritu Santo al revelar. 1:19 dice, escribe las cosas que has visto, las que son y las que serán después de estas. Nosotros dentro de la estructura del libro estamos viendo las cosas que son, es decir, la iglesia presente, obviamente en el pasado, en este tiempo actual y los días o años o siglos que el Señor tenga la iglesia aquí en la tierra. Pero a partir del capítulo 4 se comenzará a ver las cosas que serán después de estas, es decir, después de ese periodo de la iglesia. Muy bien. Entonces, le decía que está ampliamente profetizado en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento
está escrito que vendrán tiempos difíciles como consecuencia de la manifestación de la ira de Dios. Es decir, Dios ha establecido un día, dice la Biblia, en el cual juzgará al mundo con justicia. Entonces, el material apocalíptico o profético del Antiguo Testamento deja ver con suprema claridad que vendrán tiempos realmente de mucho dolor, de mucha angustia para la humanidad. Y de esto nos habla mucho también Apocalipsis a partir del capítulo 4. Romanos 1:18, y aquí es donde vamos realmente a hacer una caminata bíblica, un recorrido por el texto sagrado para que nos ayude a ver un poco toda esta verdad del texto. El versículo 18 dice en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela. Observe, el día de Dios es el día de la ira de Dios. Y este texto dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es decir, nosotros estamos viendo injusticias a granel, por usar la palabra del tango. Nosotros estamos viendo, y esto genera mucho dolor, ver cómo el político, el impío, en fin, detienen, dice este texto, la ira de Dios se manifestará y se revelará desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Muy bien. Entonces, este contexto nos permite ubicarnos en el día de Dios. Vuelvo a leer Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Note, no viene de otro planeta, no viene de otro país, no viene realmente de otro continente, sino que el texto dice desde el cielo, por decir desde el trono de Dios que manifestará su ira contra ¿quién se revela esa ira de Dios? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen o detienen la verdad, dice la Reina Valera. Bien, entonces el día de Dios. Pues si usted tiene lápiz y está tomando notas, coloque en su titular el día de Dios. Y aquí vamos a irnos al Antiguo Testamento, Jeremías capítulo 30 y otros textos como Daniel, y vamos a ir haciendo un acercamiento a la lectura de estos capítulos. Esta semana que he estado repasando, realmente he tenido gozo de sentir que por tener a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas y ser el que perdonó nuestros pecados, tenemos paz con Dios y escaparemos de esa hora de prueba. No te, hágalo con este enfoque. El Señor dice que por cuanto la iglesia ha guardado la palabra de su paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para castigar a los que moran en la tierra. Bueno, esto lo veremos después. Pero en el capítulo 30, entonces vamos a ver el tiempo de Dios en el capítulo 30 de Jeremías, versículos 6 y 7. Si usted tiene su escritura, dice, inquirid ahora y mirad si el varón da luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Versículo 7. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. El versículo 8 continúa pues profecía y es Dios realmente promete dentro de este capítulo es que los cautivos que estaban en Babilonia volverían y que Israel sería libre. Aquí entra en este capítulo la ley de doble referencia, lo que tiene un cumplimiento profético cercano y lo que tendrá un cumplimiento profético lejano. El cumplimiento profético cercano es que Israel sería restaurado conforme al cumplimiento de la profecía de Jeremías de demorar 70 años en Babilonia y regresarían a su tierra como cautivos. Pero el cumplimiento futuro es el día de Dios que vendrá. Si usted prestó atención al versículo 7, dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Es decir, este será un día único. Otra vez, aquí la palabra día está tomando una parte por el todo, como la figura que conocemos como la sinécdoque, o el todo por una parte. Entonces, aquí este día puede estar representando el tiempo, probablemente sean los 7 años de la gran tribulación o los 3,5 de la gran tribulación, el tiempo de angustia. Dice que será realmente tiempo de angustia. En Daniel capítulo 12, si por favor va conmigo, el versículo 1,
lo hemos ya visto en otras ocasiones, y el versículo 12, Daniel es uno de los libros de una alta complejidad en su interpretación, en niveles de escatología, pero son claros estos pasajes. Luego de este libro vamos a Sofonías, pero el versículo 1 dice de Daniel capítulo 12, estamos hablando del día de Dios, y primer aspecto es que es un tiempo de angustia. Sobre ese puntito diremos tiempo de angustia. Todos sabemos que es una angustia realmente, es aquello cuando no hay con qué calmarla, es cuando no sabemos si nos duele o nos arde, cuando no sabemos realmente, no se encuentra qué hacer, pero toda la gente intenta hacer algo. El versículo 1 del capítulo 12 de Daniel dice, en aquel tiempo, obviamente, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y note esta palabra, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. El versículo 2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es decir, que en el día de Dios van a acontecer muchas cosas. Aquí está todo así como amontonadito, pero tendrá que ver parte de las resurrecciones, tendrá que ver parte del juicio, y será realmente un castigo para los que estén morando aquí en esta tierra. De acuerdo a lo que nosotros creemos por la palabra, la iglesia ya no estará habitando esta tierra. La iglesia entonces será un habitante del cielo, o por lo menos en la protección que realmente Dios da. Ahora vaya conmigo a Sofonías, es uno de los profetas menores. Esta escritura es muy importante en el contenido de lo que queremos estudiar esta noche. Sofonías, por favor, si usted lo ya va ubicando, yo estoy tratando de encontrarlo aquí lo más rápido que me sea posible. Está dentro de los profetas menores, Sofonías, el capítulo 1, si ya se ubicó allí, vaya ubicando capítulo 1, versículos 14 y 15, Sofonías. Parece que Sofonías se fue a tomar tinto o agua porque yo no lo encuentro aquí en mi Biblia, pero esta mañana estaba, capítulo 1 de Sofonías, el versículo 14 y 15. Este texto ayer realmente me estremecía mi corazón de emoción, una emoción de la esperanza, pero también un gran dolor de las personas, cómo irán realmente a sufrir. Versículo 14 de Sofonías, si ya lo encontraron, por favor, el verso 14, cercano está el día grande de Jehová. Notes, el día de Dios. Ese es el tema que estamos viendo, tomado bajo la hora de prueba. Cercano está el día de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. El versículo 15 dice, día de ira aquel día, día de angustia, note la palabra angustia, de aprieto, día de alboroto, de asolamiento, día de tiniebla, día de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Es decir, cuando uno mira todos estos adjetivos que están aquí, estremecen realmente el corazón nuestro. Vuelvo a leer el versículo 14 y 15. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará y el valiente. Día de ira aquel día. Día de angustia. Note usted estos adjetivos que se dan para calificar de alguna manera el día. Uno, que será día de angustia. Dos, que será un día de aprieto. Tres, que será un día de alboroto y de desolamiento. Cuarto, que será un día de tinieblas y de oscuridad. Quinto, que será un día de nublado y de entenebrecimiento. Es decir, este contenido de esta escrito de Sofonías, que más luego vamos a ver otros aspectos de él, son para que estremezcan nuestro corazón y pensar que lo que viene es realmente muy en serio. Con este asunto de la propaganda del COVID-19,
hay muchas personas que dicen, esto no es un juego, esto es un serio, es en serio. Y están hablando entonces que este virus es letal, es mortal, como lo estamos viendo en las noticias. Pues algo más fuerte y más letal y más temible es realmente el día de Dios que vendrá. Bien, entonces será un día de angustia. 2, será un día en el que la ira de Dios descenderá sobre los moradores de la tierra. Y vamos a continuar aquí en Sofonías. El versículo 15, nuevamente que ya leímos, dice que es un día de angustia. Y en este mismo contenido vamos a mirar el versículo 15, el versículo 16 y el versículo 18. Entonces le decía que primero será un día de angustia, 2 será un día, el día de Dios, un día en el que la ira de Dios descenderá sobre los moradores de la tierra. Veamos el versículo 17, porque ya leímos, el 16, porque ya leímos 14 y 15. Día de trompeta y de algazara o de alboroto sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres, es decir, sobre todo aquello que puede llamarse la seguridad, toda la seguridad que puedan tener las naciones. El versículo 17 dice, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. El 18 dice, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Esto es, yo pensaba, esto es casi realmente indescriptible, pero quiero volver a mirar el versículo 18, por favor. Si usted lo lee, léalo bajo la dirección del Espíritu y con una mente de oír al Señor. Y dice, ni su plata, ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Así que este contenido del capítulo 1 de Sofonías es realmente impactante, genera mucha angustia. Vamos al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está en buena medida complementando todo este contenido profético. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, el versículo 10 de Primera Tesalonicenses dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Note que en la profecía de Zacarías dice que vendrá contra los que pecaron. Aquí la expresión los que pecaron no significa contra la totalidad de la humanidad que pecaron, sino que se exceptúan los que nos hemos arrepentido y los que hemos buscado al Señor. Somos declarados justos por el contenido de la Escritura del Nuevo Testamento en Romanos. Es como si nunca hubiésemos pecado porque fuimos justificados por la fe en Jesucristo. Pero este texto está diciendo aquí que nosotros estaremos esperando de los cielos a su Hijo, es decir, su venida, y que Jesucristo es el que el Padre resucitó de los muertos y que se llama Jesús y que Él nos libra de la ira venidera. Ahora bien, vamos a Apocalipsis, por favor, Apocalipsis, y vamos a hacer estos textos de Apocalipsis, los vamos a seguir usando más adelante, pero nos van a ser referentes un poco sobre este contenido del día de la ira de Dios que vendrá sobre los moradores de la tierra. El capítulo 6 de Apocalipsis, el versículo 12, si usted está ahí conmigo, hasta el verso 17, y quiero hacerlo más pausadamente la lectura de este texto, dice, aquí cuando se abre el sexto sello, después que el Cordero toma las escrituras, es la figura de Cristo apropiándose de lo que el diablo se había apropiado y el Señor Jesús retomando la autoridad y abre los sellos y es el juicio que está viniendo y que vendrá sobre los moradores. Cuando se abre el sexto sello, esto es lo que ocurre. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Comencemos por lo duro que será eso, un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió como sangre.
muy tremendo eso. El versículo 13, es decir, estamos encontrando aquí que los siderales, los astros serán afectados, la tierra temblará, esto es algo catastrófico y luego los astros, porque cuando tiembla la tierra, pues yo supongo que no pasa nada en el sol y que no pasa nada en la luna, pero aquí está diciendo que las estrellas, bueno, el sol cambiará de su color, la luna también, y las estrellas, dice el versículo 13, del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el verso 14, y el cielo se desvaneció como un pergamino. Esto está profetizado también en Isaías, que se enrolla y todo monte y toda isla es removida de su lugar. Es muy gráfica esta figura. El cielo es como si nosotros tuviésemos un polisombra extendido sobre nuestra cabeza o una cortina, y dice que en el día del juicio, de la ira de Dios para castigar a los moradores de la tierra, es como si alguien cogiese, Dios tomase ese cielo y lo envuelve como doblar una cortina o como doblar una pieza de vestirse. El mismo versículo 14 dice que todo monte y toda isla se removió de su lugar. Es decir, que habrá unos cambios geológicos, unos cambios en la superficie terrestre o en la tierra como tal. Las islas realmente desaparecen, ¿cierto? Y son removidas de su lugar, los montes o las montañas aquí. El versículo 15 dice, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Verso 17, porque el gran día de la ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Pregunta, realmente la respuesta es tácita, nadie. ¿Entiende? Porque es el día del juicio de Dios. Yo no quiero que usted se esté aterrorizando ni se le esté poniendo la piel de gallina. Cuando yo leo este pasaje, le digo, me emociono en el sentido de sentir la paz, el perdón de mis pecados, pero también me emociono y siento dolor por la humanidad que no ha querido arrepentirse, y porque aquel día vendrá, pues está realmente profetizado en la palabra y ocurrirá. Pero usted, hermano, que ha rendido su vida al Señor Jesús, si no lo ha hecho, pues debe hacerlo, rendir su corazón a Jesucristo, vivir para el Señor, porque este es el contenido profético, que es una advertencia. El lenguaje apocalíptico es una advertencia a que el juicio vendrá, pero también es una motivación a mantener nuestra esperanza en quien hemos creído y en la obra de Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Continuemos con el recorrido Apocalipsis sobre el ejercicio del ministerio de los dos testigos. Dios mediante, el Señor nos permita llegar allí para poderlo estudiar. El versículo 17 del capítulo 11, 18 y 19 tienen un contenido también muy importante sobre este marco del día de Dios, día de la ira. 17, 11, 17, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Aquí son los 24 ancianos y son los 4 seres vivientes, y es la creación adorando a Dios. Dicen, te damos gracias, Señor Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Verso 18, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Esto realmente es muy importante en el contenido de esta profecía. El versículo 19 dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grandes granizo. Mientras que en el cielo el templo se está abriendo para la continuidad de la adoración y de la exaltación del Señor, sobre la tierra hay truenos, hay voces de dolor, hay terremoto y grande granizo, dice este texto de la Escritura. Vamos continuando nuestro caminar por Apocalipsis, capítulo 14, el versículo 9
al 11 del capítulo 14 de Apocalipsis, este es realmente el mensaje de los tres ángeles que están después del cántico de los 144,000, que serán los que predicarán el evangelio en ese tiempo. Ya la iglesia no estará aquí en la tierra, de acuerdo a lo que nosotros podemos entender de la palabra. Entonces, el versículo 9 dice, hasta el versículo 11 del capítulo 14 de Apocalipsis 9 a el 11, dice así la palabra. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Recuerda que el texto comienza diciendo: por cuanto has guardado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Entonces, otra vez este versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos. La iglesia representada en la iglesia de Filadelfia estaba guardando la palabra. Aquí, verso 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Versículo 13, oí una gran voz desde el cielo, versículo 13, oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Capítulo 15. Es decir, estos textos no los estamos interpretando, estamos leyéndolos para ver el contenido de la hora de prueba que vendrá. Estamos diciendo es el día de Dios que vendrá sobre la tierra, el día de su ira. Capítulo 15, versículos 1 al 7 de Apocalipsis, también es este ministerio de los 7 ángeles con las 7 plagas que vendrán. Dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, futuras, porque en ella se consumaba la ira de Dios. Verso 2, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Okay, la iglesia de los redimidos. Verso 13, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Versículo 5 dice: después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Este libro de Apocalipsis solo tiene 8 versículos, pero el versículo 6 dice: y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con sus cintos de oro, y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos, lleno de la ira de Dios. Verso 8 dice: y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas sobre los 7 ángeles. Esta es una figura muy importante. El templo está abierto, hay una adoración, pero no hay una actividad de entrar y salir. Dios está haciendo realmente un juicio. A partir del capítulo 16, que bueno, el tiempo es el que no nos permite mucho, pero yo, por favor, tome nota de este capítulo 16, son 21 versículos, léalo pausadamente, léalo sin miedo,
en el regocijo. Esta será, es decir, las personas cuyos pecados nos han sido perdonados por la gracia del Señor, no tenemos que temer realmente este juicio. No es por nuestras buenas obras, no es porque somos mejores, es porque hemos creído que Jesucristo es el Señor, es nuestro Salvador y que fuera de Él realmente no hay vida eterna. Entonces hay vida eterna con Dios claramente. Entonces lea este capítulo con mucha serenidad, pero por favor, si puede leerlo esta noche sería excelente. Yo me gustaría leerlo, pero si lo leo con usted no puedo avanzar en el desarrollo de otro contenido que me gustaría mirar. Tercero, será un día de castigo. Es decir, todo esto, cuando hablamos de ese día, les decía al comienzo, no es que esto va a ser un día de 24 horas, sino que será un tiempo. ¿Entiende? Recuerde que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Entonces, el tercer aspecto que estamos mirando es que será un día de castigo. Isaías capítulo 26, por favor, si puede ir conmigo en este contenido de la palabra, Isaías 26, los versículos 20 y 21, dice la palabra de la siguiente manera: anda, pueblo mío. Este es un texto hermosísimo. Anda, pueblo mío. Entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito y por un momento, en tanto que pasa la indignación. 21. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá más a sus muertos. Aquí en Antioquia se dice que hay cualquier cantidad de personas enterradas, desaparecidos en todos los departamentos del país. Nuestras preciosas montañas han escondido cuerpos que el hombre ha derramado su sangre, y la tierra colombiana y antioqueña, sus montañas, han abierto su boca para recibir la sangre que ha sido derramada. Los ríos han arrastrado cuerpos de personas que han sido asesinadas y gente que han desaparecido. Todos sabemos dónde está. Yo digo lo que escucho por los medios de prensa, los cadáveres que se supone estar en la escombrera, no sé cuál otro lugar, Dabeiba y no sé cuántos sitios de todo este asunto de los falsos positivos y gente que se ha desaparecido. Pues aquí este texto, yo quiero que con esto en mente usted lo mire. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Y el versículo 21, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Dios dijo, no matarás, y el hombre sigue derramando sangre, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella. Esta es una alusión a todos los crímenes que se han cometido. Dice, y no encubrirá más a sus muertos, es decir, la tierra devolverá a sus muertos. Es decir, habrá una especie de resurrección dentro de este contenido. Y el capítulo 34 de este mismo libro del profeta Isaías, capítulo 34. Bueno, yo estoy compartiendo en menos de 40 minutos lo que llevo de meses y años de estudiar la palabra y de leerla. A veces el menos problema es exponerla, ¿cierto? El tiempo más, pero el tiempo que hay que hacer la pesquisa bibliográfica, hacer las averiguaciones, tratar de ir comprendiendo el contenido y la relación de los textos de tal manera que no violentemos la palabra, sino que ella misma se esté interpretando a sí misma. Estamos hablando que el tercer aspecto será un día de castigo. Capítulo 34, versículos 1 al 3 dice: acercaos naciones, juntaos para oír, vosotros pueblos escuchad, oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Noten que el texto que estamos viendo dice del día de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Muy bien, entonces aquí dice y todo lo que produce.
porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Esto es una figura bien interesante. De Apocalipsis capítulo 16, recuerda los versículos 5 y 7 que miramos. Pues bueno, tome entonces como nota dentro de este orden del tercer puntito, que será día de castigo. Muy bien, Apocalipsis 16, 5 y 7. Cuarto, será también un día de destrucción. Esto será bien interesante. Está profetizado en Joel en los profetas menores, Daniel, Oseas, Joel, Amós, en fin, profetas menores. Joel, capítulo 1, este versículo 15 de Joel, capítulo 1, dice así: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Esto es una palabra muy importante. Y va conmigo, por favor, a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, en el Nuevo Testamento. Es decir, es cómo vamos encontrando una relación de la descripción profética con su cumplimiento. El versículo 3 del capítulo 5 de 1 Tesalonicenses dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Hace algunos días estuve leyendo algo de un científico que estaba hablando sobre los agujeros negros o los agujeros del sol. Y él estaba diciendo que, bueno, dando todas sus teorías sobre todo este asunto de la astronomía, y él dijo lo siguiente, dijo, nos permite, estos agujeros que están viendo allí, nos permite ver un deterioro, pero también nos permite tratar de trazar una investigación sobre el final, si es que llega a existir un final. Esta es la parte que me llamó la atención negativamente. Es decir, él está diciendo si es que llega a existir. Yo dije, para mí, yo no soy científico, pero por la fe que tengo en la palabra, Dios dijo que habrá un final. Y entonces ese final realmente vendrá. Y está dicho en la palabra, así que eso no tiene discusión. Muy bien, vamos entonces al quinto puntito, que será un día de tinieblas. Si vuelve usted conmigo, por favor, a Joel. Joel, recuerde, está en los profetas menores. Joel, tenemos Daniel, Oseas. Ya estamos por aquí llegando. Daniel, Oseas, Joel, Oseas, Joel. Sí. El capítulo 2 de Joel, los versículos 1 al 2 dice: tocad trompeta en Sion. Joel, capítulo 2, versículos 1 y 2. Tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte. Es decir, santo monte se refiere a Jerusalén. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Estamos hablando aquí que el texto dice que es día de tinieblas. Y Joel 2.1, que ya miramos, y vamos a Amós, aquí en este mismo profetas menores. Después de Joel tenemos a Amós, el capítulo 5 de Amós, el versículo 18, el versículo 20, y luego vamos al profeta Isaías. Dice el versículo 5 de capítulo 5 de Joel, de Amós, Amós 5, perdóneme, Amós capítulo 5, que yo me emociono y quiero ir rápido. Capítulo 5, versículo 18 dice: hay 18 y 20, hay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como el que o como si se entrara en casa y apoyara su mano en el muro su mano en la pared y le muerde una culebra. 20. ¿No será el día de Jehová de tinieblas y no de luz? Oscuridad que viene resplandor, es decir, que es un día de tinieblas. Isaías, capítulo 24, Isaías 24, el versículo
1 y 4 de Isaías dice: he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda. ¿Está allí conmigo? Isaías 24, versículos 1 al 4. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como el pueblo también al sacerdote, como al siervo hacia su amo, como a la criada a su ama, como al que compra, al que vende, al que presta y al que toma prestado, como al que da al logro, así al que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Verso 4. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y ahí adelante sigue toda una profecía muy interesante. Y el versículo 19 de este mismo capítulo hasta el verso 24, observe lo que dice: será quebrantada toda la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra. En gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Y acontecerá en aquel día, día de Dios, que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto, a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontonan los encarcelados en mazmorra y en prisión, y quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará, el sol se confundirá, cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Es decir, aquí está hablando ya de que después de ese día el reino de Dios se establecerá, y obviamente el sol, que ha tenido que ver, por poner una figura, tantos crímenes y tanta maldad sobre la tierra, y la luna, que ha sido también testigo de tantas cosas que ha pasado. Recuerde que Moisés dijo al pueblo: pongo a la luna y al sol como testigos de que Jehová os ha hablado y que os he dicho esta palabra. Entonces, una figura muy importante para decir que el sol se avergonzará de todo lo que realmente Dios va a desnudar sobre los acontecimientos de la tierra. Bien, número 6, la hora de prueba viene sobre el mundo entero y sobre los rebeldes. No he querido tomar muchas citas aquí, pero solo quiero que mire conmigo Segunda Tesalonicenses, porque son otras citas que tendría que repetir de las que ya hemos visto. Segunda Tesalonicenses, el capítulo 1, versículos 6 al 10. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 10 dice: porque es justo delante de Dios. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, verso 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Es decir, que será una maravilla realmente lo que ocurrirá para la iglesia, pero será un día de mucha dificultad. Así que estos 6 puntitos acerca del día de Dios, hay mucho sobre el día de Dios, pero quiero tenerlo hasta aquí solamente. El versículo 10 menciona de la hora de prueba, y aquí nos tendríamos que quedar. Entonces está diciendo que la magnitud de la prueba dice que será sobre el mundo entero. Entonces, vuelvo al versículo 10. Qué pena con usted que no podamos avanzar más, pero es que la palabra tiene un contenido muy hermoso y tratamos de verlo. Dios dice a la iglesia, ¿cierto? De la iglesia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia,
yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Así que no va a ser un continente el que va a ser juzgado, no va a ser una nación, va a ser el mundo entero, la tierra habitada. Y si Dios permite, sobre ese tema, con la ayuda del Señor, trabajaremos en la próxima oportunidad que el Señor nos permita hacerlo con mucho gozo y con mucha alegría. No sé si hay alguna pregunta o hay algún comentario. Ya el tiempo pues realmente se nos ha ido, y si hay alguna apreciación me gustaría, o un aporte o una impresión, pregunta, no sé si alcancemos a responderlas, pero sí me gustaría por lo menos pensar qué es su impresión al pensar en el contenido de lo que hemos visto de la palabra hoy. Pastor, quería preguntarle, dice que la tierra devolverá a sus muertos, entonces volveríamos a aparecer más o menos en el cuerpo que tenemos, porque dice que la tierra devolverá a sus muertos. Y también lo que usted mencionaba, que la tierra devolverá la tierra también, porque también dice que el mar devolverá a sus muertos. Sería devolver el mismo cuerpo. Sí, claro, sí. Varias cosas, hermano Germán, ¿cierto? Sí, pasa. Es que ¿cómo se llama? Los equipos distorsionan un poco al lado, pero alcanzo a acordarme que usted dijo que se llamaba todavía Germán. Hermano, hay un asunto importante. El Evangelio de Juan habla de la resurrección, Daniel habla de la resurrección, y obviamente hay esta diferencia. Dice, unos a resurrección de vida y otros a resurrección de condenación. Entonces, la Biblia habla de la primera resurrección, es decir, los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, todos los que hemos muerto, o los que han muerto y los que estemos vivos seremos transformados. Es decir, sin importar cuál haya sido. Cuando dice que el mar devolverá, es decir, que Dios que formó del polvo de la tierra y de la tierra y el Hades, es decir, no habrá un lugar donde un muerto se esconda. No habrá nada, no se va a demorar siglos investigando, sino que sencillamente Dios dará la orden, y por la palabra de Dios que se hace ley cuando Él habla, pues los que fueron personas y estuvieron escondidos y el mar, es decir, esto tendrá que aparecer, ¿cierto? Bien, entonces los santos serán tratando de investigar desde la palabra algo. Pareciera que los perdidos resucitarán en este cuerpo de carne, pero será un cuerpo de carne que experimentará el tormento, porque todo parece indicar que el cuerpo de la resurrección será un cuerpo glorioso, semejante a la imagen de Jesucristo para los santos, pero que los otros muertos, que la Biblia dice, resucitarán 1000 años después, esto era después del milenio. Pareciera ser que estas personas vivirán en algo así como esta carne, donde el dolor se acentúa, donde el sufrimiento es continuo y donde realmente será el lugar de tormento, ¿cierto? Eso puede ser. También puede ser el hecho de que ese cuerpo tendrá, porque hay vida eterna con Dios y vida eterna sin Dios, pero de que los muertos tendrán en Cristo un cuerpo hijo de la resurrección, un cuerpo semejante al de Él, pues obviamente eso es muy claro en las Escrituras. Lo que no es claro, y lo que estoy tratando de leer y de averiguar un poco, es que los muertos, sin el Señor, ¿qué cuerpo vendrán? Pues Pablo dice que se siembra cuerpo animal y resucitará cuerpo espiritual. Entonces, pero los que vienen sin Cristo todavía, yo no sería honesto al decirle cuál sería la forma. Estoy tratando de conocer un poco en la Escritura. Es decir, pareciera ser que tienen un cuerpo que siente el tormento, pero será un cuerpo eterno. La vida eterna existe, vida eterna o participación en la eternidad con Dios y eternidad sin Dios. Entonces, la bendición es la eternidad con Dios. Listo, pasa. Sí, no, lo que pasa es que también dice que cuando seamos arrebatados seremos transformados. O sea que la pregunta también, la justa ahí es que sería el mismo cuerpo y los que ya hemos sido redimidos seríamos transformados. Los demás no tendrían esa transformación. Claro, pero es el mismo cuerpo. Sí, es muy probable, sí, señor. Sí. Y a mí me gusta más la palabra raptados, porque los arrebatados son muy arrebatados. Sí, o sea, arrebatados no. Pero como se habla de arrebatamiento.
Sí, sí, no, no, correcto, le digo, pero los raptados, no, está correcto, pero digo que a mí me gustan más los raptados que los arrebatados, porque los arrebatados no los aguanta nadie. Sí, Sí, hermano, mi hermano. sí pasa. Bueno, Ahora, ¿alguien? ahorita sí va la pregunta. No me te hagas. Sí, sí. No me te hagas. Gracias, hermano, por su participación. ¿Una impresión de alguien sobre lo que vimos esta noche de este texto? ¿Nadie? Lo que pasa es que ¿Algo todos me hablan quedé al solo? mismo tiempo, entonces no, todos hablan al mismo tiempo, Paso, entonces no, como que no alcanza uno a... Parece que nos dejaron a usted y a mí nada más. Aprovechemos Paso. Bueno, entonces, pero y continuamos, vamos a hacer tinto y continuamos. Esta palabra, toda es reflexionarla, ¿no? Pero esta es una palabra para que la pensemos, para que el temor de Dios se acentúe en nuestros corazones, para que cada día nosotros crezcamos en el conocimiento del Señor y en mantenernos fieles. Aquí en esta tierra pasará, pero la vida eterna con Dios será maravillosa. Vamos a dar gracias. Padre que estás en el cielo, bendito sea tu santo nombre. Gracias, Señor, por la palabra que has revelado, que has manifestado para nuestra bendición, para nuestro crecimiento. Señor, te agradecemos. En el nombre de tu Hijo Jesús, permite que cada día, Señor, el temor tuyo crezca en nuestros corazones. Gracias, Señor. Muchas gracias. Señor, abre nuestro entendimiento para conocerte como Dios y Señor, para rendir a ti nuestras vidas, Señor. Gracias. Muchas gracias, Señor. Amén. Bueno, Pastor Juan Esteban, Dios los bendiga. Y hermanos, sigamos orando que Dios nos dé entendimiento, motivación y anhelo de seguir estudiando su palabra. Amén, Pastor. Muchas gracias. Dios le bendiga, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Pastor. Bendiciones.